Sean todas, todos y todas ustedes bienvenidos a esta edición de Café Colmeca, un podcast producción original del CPI. Mi nombre es María José Padilla y este día seré la entrevistadora en el podcast. Nos acompaña el embajador de México en Palestina, Mohamed Sadat. Embajador, sea usted muy bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Yo bien. Que nos alegra mucho escuchar eso. El día de hoy tenemos interés en entender la situación actual de Palestina en tres ejes. Primero en un contexto internacional, después su situación interna y finalmente las relaciones diplomáticas México-Palestina. A inicios de este año, en mayo, el conflicto en Israel y Palestina creció y más adelante, en junio de este año, Amnistía Internacional declaró que la policía israelí había cometido una serie de violaciones de derechos de la población palestina y que había habido una campaña represiva discriminatoria que incluía detenciones generalizadas masivas, el uso de fuerza ilegítima contra manifestantes pacíficos y el sometimiento de personas detenidas a torturas y otros malos tratos durante y después de las hostilidades armadas en Israel y Gaza. Poco después, usted mismo, embajador, denunció a Israel por cometer masacres, racismo y limpieza étnica contra los palestinos que se encuentran en varias zonas de la Franja de Gaza. Asimismo, insta a la comunidad internacional a actuar frente a estos crímenes. En este contexto, nos gustaría saber cómo ha evolucionado el conflicto de Israel-Palestina en estos últimos 4 meses y cómo ha afectado que la cobertura de medios internacionales haya decrecido. Mire, para entender lo que está pasando, porque usted me hizo comentarios sobre muchas ideas. Estas ideas no se pueden, digamos, resumir en esta pregunta. Pero yo creo que para entender todo esto, tenemos que referirnos un poco al origen del conflicto. Porque cuando yo voy a hablar de la limpieza étnica, no voy a hablar de la limpieza étnica en Gaza. Es una característica de la política israelí, del Estado israelí, desde su fundación. ¿Por qué? En 1948, si ustedes se acuerdan, es importante tenerlo en la mente para poder entender lo que está pasando después. Ellos cometieron más de 70 masacres contra nuestro pueblo. Desplazaron a más de 850,000 palestinos de sus hogares. Mataron a más de 15,000 palestinos y destruyeron más de 530 aldeas palestinas. Esto fue en el 48. Entonces, esta es una limpieza étnica. Esto es lo que caracteriza el Estado israelí desde aquel entonces. Entonces, la política de limpieza étnica siempre ha acompañado a Israel en su conducta. Lo que pasó en mayo, pasó en el 2008, 2009, en el 2012, en el 2014. Entonces, estamos hablando nosotros a unas características de la política del gobierno israelí. Todo esto está acompañado con la política de expansión y desalojo de nuestro pueblo, de sus hogares, y esto lo están ustedes viendo todos los días en Cisjordania, donde cada día anuncian la construcción de asentamientos nuevos, y ustedes vieron, escucharon seguro sobre lo que pasó en Sheikh Jarrah y Silwan, donde ellos querían desalojar a nuestro pueblo de sus hogares. Entonces, estamos hablando de una política de expansión, una política de desalojo y una política de limpieza étnica. Todo esto caracteriza a la conducta del gobierno israelí, y todo esto con el objetivo de apropiarse de nuestra tierra. Y como saben ustedes perfectamente, que nosotros somos el pueblo que ha vivido en este territorio a lo largo de todos estos años. Somos los verdaderos dueños de este
territorio. Entonces, como estudiantes, ustedes, como conclusión que van a sacar, estamos ante un fenómeno que lo está llevando a cabo el gobierno israelí de desalojar a pueblos de sus tierras, apropiarse de estos territorios y usando para lograr este objetivo todo tipo de limpieza étnica y violación de la ley internacional. Y ustedes, como saben, seguro, que hay decenas de resoluciones de Naciones Unidas al respecto del conflicto palestino-israelí, y Israel no ha cumplido ninguna de estas resoluciones y sigue actuando como si fuera por encima de la ley. Esta es una parte de este fenómeno que estamos nosotros viendo: violación de la ley internacional, limpieza étnica, expansión, desalojo a nuestro pueblo de su tierra. Esto es lo que caracteriza a la política israelí. Y ellos construyen asentamientos y tratan a hacerlo como un hecho consumado, que ya estos existen. Entonces, no podemos ver a un acontecimiento determinado de esta política de violación de la ley internacional. Tenemos que verlo dentro del marco del origen del conflicto desde hace más de 70 años. Y les quiero decir algo, que este fenómeno israelí, esta política israelí, forma un peligro para todos nosotros, para nosotros como palestinos, para la región y también para la estabilidad a nivel internacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a las Naciones Unidas como un órgano internacional para resolver los conflictos. Israel no reconoce a este órgano internacional, no acepta, no cumple con las resoluciones de este órgano internacional, lo viola diariamente y conducta como ellos son los dueños de Naciones Unidas, actúan como si fueran por encima de la ley. Esta es una parte. La otra es que la conducta israelí contra nosotros se puede copiar por otras potencias internacionales y se puede aplicar lo mismo. Entonces, la violación de la ley internacional, la limpieza étnica, el desalojo, las masacres, la expansión, apropiación de la tierra, esto también lo puede aplicar otras potencias y van a decir, bueno, tenemos el ejemplo de Israel. Entonces, yo menciono esto para ver cuál es la responsabilidad de nuestra hacia las Naciones Unidas, hacia la estabilidad internacional, y no ver al conflicto palestino palestino-israelí como un conflicto lejano de los otros pueblos del mundo. No, esta es una política que forma mucho peligro para todos nosotros. Entonces tenemos que actuar unidos para frenar a esta política israelí. Cuando Israel viola las resoluciones de Naciones Unidas, cuando no acepta la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas, se debe, las Naciones Unidas, toda la comunidad internacional, debe presionar y tomar medidas de presión, sanciones contra Israel para que cumpla con el derecho internacional. Nosotros estamos sujetos a violaciones de derechos humanos diariamente, cada segundo. Esto es bien el bloqueo contra Gaza y cómo sufren tenemos 2 millones que viven en Gaza. Bloqueo. Estamos hablando de más de 400 personas que no tienen seguridad de alimentos. Ya. Estamos hablando de más de 46% de desempleo. Destruyeron toda la infraestructura, destruyeron casas, mataron niños, destruyeron hospitales, calles,
la infraestructura eléctrica, del agua. Entonces, para poder reparar todo esto, ¿de dónde vamos a pagar esto? ¿De dónde? Entonces ellos, cada vez que nosotros logramos avanzar para poder mejorar algo, aunque pequeño, se lanzan ellos para hacer masacres y destrucción y limpieza étnica contra en nuestro pueblo. Yo puedo hablar de muchas resoluciones de Naciones Unidas, muchísimas resoluciones. Para dar ejemplo nada más, tenemos la resolución 194 en 1948, donde habla del derecho de los refugiados palestinos que Israel desplazó de sus casas, del derecho de ellos a retornar a sus hogares, sus casas, y la compensación para ellos. Pero Israel no reconoce nada. Desde aquel entonces no ha hecho nada al respecto de esta resolución. Podemos hablar también de la ocupación de 1967 y la resolución 242, donde el Consejo de Seguridad pide a Israel retirarse de Gaza y Cisjordania, pero de nada no hacen caso a esta resolución. Desde aquel entonces siguen su ocupación en Cisjordania, construcción de asentamientos. Podemos hablar de varias resoluciones sobre los asentamientos. Por ejemplo, la última resolución del Consejo de Seguridad es la 2334. Esto fue en el 16, en diciembre, donde piden parar construcción de asentamientos, no reconocen, consideran a los asentamientos que son ilegales, y también tenemos muchas resoluciones sobre Jerusalén, donde Israel violó todo el derecho internacional y anexió a Jerusalén, pero tenemos resoluciones en el 80, se tomaron resoluciones como la 476 y la 478, donde Naciones Unidas dice que estas medidas, que Naciones Unidas no reconoce estas medidas y pide a todos los países que reconocieron a Jerusalén en aquel entonces como capital a retirar sus embajadas, y retiraron sus embajadas de Jerusalén. Sí, muchísimas gracias. Justo hablando de este contexto en el que la respuesta internacional es muy importante, pues no podemos ignorar la posición de Estados Unidos respecto al conflicto. Justamente fue durante la presidencia de Donald Trump que se cambió otra vez la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, y por eso nos gustaría preguntar qué impacto ha tenido o tuvo la presidencia de Donald Trump respecto al conflicto entre Palestina e Israel. Mira, la conducta de la administración Trump fue una violación del derecho internacional, porque cuando ellos reconocen a Jerusalén como unida como capital de Israel, violan las resoluciones de las Naciones Unidas, porque Jerusalén Oriental es un territorio ocupado y no se puede considerar como una parte de Israel. Entonces, Donald Trump actuó en apoyo a esta política de violación del derecho internacional que Israel está aplicando contra nosotros. La administración de Trump también aplicó presiones contra nosotros para que nosotros aceptemos lo que ellos plantean. Por ejemplo, cerró la oficina de la OLP allá, cortó la ayuda que ellos mandaban, la ayuda a hospitales, a la UNRWA, a todos estos lugares, a todas estas instituciones, también cortó la ayuda. Entonces, la administración de Trump jugó un papel de aliado fuerte, aplicando presiones a nosotros a favor de
Israel y para que Israel siga en su violación del derecho internacional. La política de Trump, para ser franco, nos hizo mucho daño. Pero a pesar de esto y de toda esta presión, lo que planteó Trump del plan del siglo o algo así, en la comunidad internacional nadie reconoció este plan a nivel de la comunidad internacional. Y esto refleja también un gran rechazo de, de los planteamientos de Trump al respecto del conflicto por parte de la comunidad internacional. Él sí trasladó su embajada allá, pero vemos que no hay muchos países que siguieron la decisión de Trump. Entonces, podemos hablar de 2 países, lo máximo. Entonces, lo que pasa que a pesar, hay 2 partes en esto. El daño que nos hizo esta política junto con la violación del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas, pero la otra parte es el rechazo de la comunidad internacional a esta política de Trump. El rechazo es una afirmación más de nuestros derechos. Y esta afirmación también proviene de la resistencia diaria de nuestro pueblo contra esta política israelí. Entonces, la respuesta de la comunidad internacional a los planteamientos de Trump fue un mensaje de apoyo a nosotros, y no solo a nosotros como palestinos, también un apoyo a los principios de las Naciones Unidas. Entonces, esta es la otra parte. Yo siempre trato de ser objetivo, a ver todos los elementos. Y yo creo que es muy importante ver todos los elementos. Sí, toda la política de Trump hacia nosotros fue negativa, pero al otro lado había una respuesta de la comunidad internacional, es positiva para nosotros y para los principios, digamos, de las Naciones Unidas. Esto que nos dice es muy interesante y en ese sentido nos gustaría saber si la presidencia de Joe Biden en algún sentido cambia estas políticas de Estados Unidos hacia Palestina o si se mantienen igual. Mira, nosotros, en primer lugar, esperamos que se cambie. Ahora, la administración de Biden tomó algunas medidas de devolver, mandar la ayuda, mantener la ayuda. También ellos hablaron de que ellos van a abrir su consulado en Jerusalén Oriental, porque saben que este consulado atiende a los asuntos, a los ciudadanos palestinos allá, y para nosotros significa de que un reconocimiento por parte de Estados Unidos de que Jerusalén Oriental pertenece a nosotros como palestinos, porque y todavía estamos esperando, que ya anunciaron, pero todavía esto está en proceso. Pero el tema de Estados Unidos, vamos a ir un poco fuera, pensar fuera de la caja, ¿me entienden? El tema de Estados Unidos, yo creo, a mi modo de ver las cosas, de que Estados Unidos es una potencia internacional y muy importante y puede influir. Entonces, debemos de ver esto como cuál es la responsabilidad de Estados Unidos a lo largo de estos años de conflicto hacia nuestra causa. Es el conflicto más largo en la historia de los pueblos. Entonces, lo que nosotros queremos que Estados Unidos ya tome una decisión ya para resolver este conflicto. Y esto no se puede hacer sin aplicar presiones por parte de Estados Unidos a Israel para que acepte las resoluciones de Naciones Unidas. No queremos decir más, nosotros no queremos más que la aplicación de las resoluciones de Naciones
Unidas. Y estoy hablando de responsabilidad de Estados Unidos hacia los problemas de carácter internacional y hacia Naciones Unidas. Porque si Estados Unidos no presiona para la aplicación de Naciones Unidas, también vamos a tener otro problema. Porque Naciones Unidas va a ir poco a poco perdiendo su sentido, su papel, y no queremos que el mundo llegue a esta situación. ¿Y todo esto por qué? Esto por la política de Israel. Si ellos van a apoyar a Israel, otros países van a hacer lo mismo. Bueno, porque otro país hace lo mismo después cuando la comunidad internacional le pide aplicar las resoluciones de Naciones Unidas, va a decir, ¿por qué lo aplican a nosotros, no lo aplican a Israel? Entonces vamos a entrar a un ciclo muy complicado. Hay una responsabilidad grande por parte de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? A nivel de la sociedad norteamericana y a nivel de legisladores, también hay un cambio, hay una demanda por parte de manifestantes, de legisladores, de senadores, diputados, de la sociedad civil. Algunas de estas hay gente que plantea no vender armas a Israel para matar a palestinos. Y en este sentido, además de las resoluciones que ya nos comentó de la ONU, ¿cuál ha sido su participación en estos últimos meses? ¿Ha habido interés de las Naciones Unidas de solucionar el conflicto desde otros ángulos últimamente? No, sí, siempre se reúnen Naciones Unidas para discutir el caso de Palestina. Y todo el mundo habla y pide. Todo el mundo en sus intervenciones, el mes pasado hubo una reunión, pero todo el mundo habló de la necesidad de solucionar el conflicto sobre la base de la solución de los estados, desmantelar los asentamientos, establecer un Estado palestino en las fronteras de 1967, donde puede tener una continuidad del terreno y donde pueda tener todos los argumentos para que tenga una situación económica y política independiente. Diariamente se habla en Naciones Unidas. Y la Asamblea General del mes pasado, todos los que intervinieron, casi todos, o la gran mayoría de ellos, hablaron de la necesidad de resolver este conflicto, y no solo de la necesidad de resolver el conflicto, plantearon esta visión que yo le dije, solución de dos estados, pero al mismo tiempo criticaron la política israelí contra nuestro pueblo. Y no voy a hablar más de la naturaleza de la política israelí porque lo hemos hablado. Volvemos a la misma pregunta. Todo el mundo habla, pero Israel no hace caso. Y sigue actuando como si fuera por encima de la ley. Y por ahí yo creo que esto es lo que ahora tenemos que discutir. ¿Por qué Israel actúa como si fuera por encima de la ley? ¿Qué se debe hacer para frenar esta política? ¿Cuáles son las implicaciones de esta política a nivel regional y a nivel mundial? ¿Cuáles son las aplicaciones de esta política a la justicia internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas? Esas son las ideas que yo creo que ahora, para poder salir de la caja donde ellos tratan a meternos, esto es lo que nosotros debemos de verlo y discutirlo y tomar acciones. Y en este sentido, justamente me gustaría preguntarle, ¿cuál cree que es la razón por la que Israel no atiende a las demandas a las resoluciones de Naciones Unidas? ¿Cuál es el poder que tienen para poder como desafiar a la comunidad internacional?
Mire, Israel siempre ha tenido un apoyo por parte de Estados Unidos. Estados Unidos tomó decenas de vetos contra, digamos, los intentos de presionar a Israel. Y esta es una de las causas. Frena tomar medidas contra Israel. Y ustedes saben cuál es la influencia de Estados Unidos a nivel mundial. Por eso yo hice énfasis en la necesidad de que Estados Unidos actúe. El otro punto es que yo creo que hay alguna gente, algunos países, que no ven el peligro de esta política israelí para la estabilidad regional y para la estabilidad internacional. Por eso tenemos que trabajar en estos puntos. El trabajo que pueden hacer los ciudadanos americanos en este sentido es muy importante. Los americanos, el pueblo americano en este sentido es muy importante. Yo creo que hay mayor conciencia dentro del pueblo de Estados Unidos ahora sobre el conflicto palestino-israelí y todavía no ha llegado al nivel que pueda hacer cambio, presión para cambio. Sí, creo que lo que dices es muy, muy interesante y muy relevante. Se construyen precedentes peligrosos. Sin embargo, ahora quisiera preguntarle acerca de la situación interna en Palestina. ¿Cómo ha sido o cómo es la vida cotidiana de los y las palestinas durante estos últimos meses? Y en ese sentido, ¿cuál es el peso de la ayuda humanitaria de la comunidad internacional? Mire, como yo le dije ahorita, Israel aplica un bloqueo contra, por ejemplo, Gaza. Si hay bloqueo, ¿no? La ayuda humanitaria es muy importante. ¿Sí o no? Hay desempleo. La ayuda humanitaria es importante. Hay destrucción de casas. Hay heridos. Hay destrucción de hospitales. La gente no tiene acceso para hacer actividades laborales. Cuando ellos destruyen una fábrica de medicina, en esta fábrica trabajaba mucha gente. Entonces, esto produce desempleo. Ahora, hablando de los campesinos, por ejemplo. Un campesino que tiene un terreno donde él tiene sembrado árboles de olivo. El árbol de olivo para nosotros es árbol muy sagrado y muy importante. Y mucha gente vive de la cosecha de la aceituna hacia aceite y esto. Cuando esta gente, en el tiempo de la cosecha, vienen los colonos israelíes y empiezan a cortar y quemar los árboles, esta es una situación difícil, una situación sumamente difícil. Cuando ellos vienen y desplazan a nuestro pueblo de sus casas, como pasó en Silwan, Sheikh Jarrah, esta es una situación de ¿a dónde van a ir esta gente? Y cuando ya vienen y construyen asentamientos en los terrenos palestinos, ¿a dónde van a ir esta gente? Y cuando no dan permiso para construir casas para las nuevas familias, es un factor también de presión. Cuando ponen puntos de chequeos en todos lados, esto complica la vida cotidiana de la gente. Imagínense una mujer, esto se dio, no estoy inventando, una mujer para ir al hospital por los puntos de chequeo, ella se tuvo que dar luz en uno de los puntos de chequeo. Y no le dejaron, son varios puntos de chequeo. Un estudiante que quiere ir a su escuela, su universidad, tiene que salir, despertar como a las 5 de la mañana porque hay muchos puntos de chequeo. Y al regreso igual, el muro que ellos construyeron donde divide la vivienda de los campesinos de sus terrenos, y para ir a sus terrenos tienen que pedir permiso o dividir a los estudiantes de sus escuelas.
Y ahora la ecuación del agua. Están apropiándose del agua para obligar a los campesinos a dejar sus terrenos. Entonces, un campesino sin agua, ¿qué va a hacer? Entonces, son medidas que ellos aplican para obligar para desalojar a nuestro pueblo de su terreno. La lucha que está haciendo nuestro pueblo allá para enfrentar estas medidas es una lucha tremenda. Resisten todas, estas son medidas de diablos. Y junto con esto, las medidas que ellos toman contra nuestros hermanos prisioneros en la cárcel, en las cárceles israelíes. Ahora hay más de 4.750 o casi 5.000 prisioneros palestinos. Entre ellos aplican entre lo que se llama la detención administrativa. ¿Qué cosa la detención administrativa? Los llevan presos sin cargo, sin nada, y se queda 6 meses, 1 año, 2 años, sin cargo, sin nada. Y ellos justifican que ellos no pueden decir con qué lo acusan, a pesar de que la lucha contra la ocupación es una lucha garantizada. Ellos no quieren entender esto como lucha contra la ocupación. Ellos no reconocen que esta ocupación ni nada de esto, lo acusan. No, ellos se presentan a los prisioneros palestinos que luchan por sus familias, por sus casas, por su libertad, por su terreno, como terroristas. Y a las masacres que ellos cometen contra nuestro pueblo a diario, como pasa en Gaza, como lo que hacen los colones contra nuestro pueblo, atacan, matan, es una defensa. Entonces, ellos quieren cambiar los conceptos, quieren crear conceptos nuevos. Lo que ellos aplican contra nosotros es terrorismo de Estado. Ellos quieren darle nombre de defensa al terrorismo de Estado que ellos aplican contra nosotros. La vida cotidiana en nuestra es así. Es así. Ellos quieren cambiar los conceptos, aplicar terrorismo de Estado contra nuestro pueblo y quieren legitimar el terrorismo de Estado que ellos aplican contra nosotros. Este es el peligro, porque, bueno, si la comunidad internacional va a ver destrucción, ustedes vieron cómo ellos destruyen un edificio de 12 plantas con una bomba en Gaza. Seguro que vieron algunas imágenes donde estaban oficinas de periodistas y oficinas de trabajo y con una bomba. Y para explicar más, los israelíes ven a nosotros como un campo de entrenamiento para experimentar sus armamentos. La vida de nosotros para ellos no vale nada. Ellos tienen una bomba nueva. ¿Dónde la vamos a experimentar? En el territorio palestino. Ellos compraron un avión nuevo. ¿Cómo lo van a experimentar y ver cómo funciona? ¿Cómo entrenar a los pilotos? Bueno, ya tenemos a los palestinos para que este piloto se entrena al uso de estos armamentos y a estos aviones. Es una violación tremenda del derecho internacional. Y todo esto se está dando en frente a la comunidad internacional. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Porque mira, introducen a nosotros, terroristas. Estamos atacando a los terroristas. ¿Qué terroristas? Somos un pueblo que hace 70 años que está luchando por su autodeterminación, por su libertad,
para establecer su estado independiente, para defender en nuestros hijos, para defender, para garantizar el futuro de nuestros nietos, defender nuestra tierra. Ellos quieren quitarnos todos los elementos de vida para desalojar a nosotros de allá. Todo lo que nos cuenta es pues realmente fuerte y creo que es admirable la resiliencia del pueblo palestino. Quisiéramos como pasar a un último eje, que es respecto a las relaciones México-Palestina. Ahorita México es parte del Consejo de Seguridad y usted mismo instó al Consejo a México pues a trabajar en resoluciones respecto a la solución del conflicto. Entonces quisiéramos preguntarle qué opina pues de las relaciones México-Palestina diplomáticas y si ha habido como trabajo en el Consejo de Seguridad respecto a esto. Mira, nosotros hemos tenido varios, tenemos contactos y tuvimos visitas bilaterales, tuvimos firma de memorándum de entendimiento. La posición de México, o hablamos de la política exterior de México primero. Los principios de la política exterior de México son principios que defienden la soberanía, los derechos humanos y la no intervención. Yo veo que México está trabajando para defender estos principios a nivel de la política internacional. Las posiciones de México son buenas al respecto, en el sentido de defender los principios y defender el derecho internacional. México está prestando mucha importancia a la defensa del derecho internacional y a los derechos humanos. Las intervenciones de México en las Naciones Unidas son buenas. No sé si escucharon la intervención del representante de México en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Hizo mucha énfasis en el derecho nuestro de tener los dos estados en los territorios ocupados de 1967, con Jerusalén Este como capital. Rechaza la construcción de asentamientos, habla de la solución de dos estados y nuestro derecho de tener nuestra libertad, y esperamos que se elabore algo dentro del Consejo de Seguridad en este sentido para que ya poner fin a este conflicto. México ha rechazado toda la política esta de violación de las resoluciones de Naciones Unidas por parte de Israel. Y vimos cómo declararon sobre Sheikh Jarrah, sobre Silwan, que no se puede la política de trasladar ciudadanos israelíes a vivir en el territorio palestino. Esa es una gran violación del derecho internacional. Los países ocupantes está prohibido, según la ley internacional, que los países ocupantes trasladan su pueblo a vivir en los territorios ocupados. Pero Israel lo viola, construye asentamientos y los lleva a vivir allá. También hay contribución por parte de México a la UNRWA, y México está reflejando una posición muy responsable en este sentido, y al respecto quiero agradecer a México por sus posiciones y agradecer también a todo, al gobierno, al canciller, a todas las instituciones mexicanas y al pueblo mexicano, porque yo hace 6 años que vivo aquí y veo que hay mucha solidaridad por parte del pueblo mexicano hacia nuestra causa. Es que el pueblo mexicano por naturaleza es un pueblo que defiende
la justicia y el interés de ustedes de conocer sobre el conflicto es una parte de esta mentalidad mexicana de defender a la justicia, quieren saber para trabajar y ver es la manera de defender la justicia. Pues agradecemos mucho sus comentarios y es definitivamente interesante entender la posición de México respecto al conflicto. El podcast ya está llegando a su fin, entonces antes de terminar, no sé si quiere agregar algo más. Ese sería todo. El punto que yo quiero hacer énfasis aquí, no guiarse por el engaño del gobierno israelí, porque una parte de la política israelí es de reversar las verdades. Este es peligroso. Y no que vayan a las fuentes, ver, analizar, aplicar la lógica, porque muchos medios, no sé por qué tienen relación con el movimiento sionista, tienen influencia, ellos los manejan, ellos tienen dominio en los medios y tratan usar estos medios para tergiversar las verdades, pero también a pesar de que ellos tienen un dominio, una influencia, muchos de estos medios ya están saliendo de este control, ¿no? Ya quieren saber la verdad, porque esto me pasó conmigo en varias ocasiones, porque ya empieza la gente a decir, no, no, este es un engaño, no quiero saber esto, yo quiero saber la verdad. La gente ya está aburrida de este engaño y por fin quiero repetir mi agradecimiento al presidente, al canciller, a la cancillería, a todos los institutos aquí del gobierno y al gobierno de México por este apoyo y esperamos trabajar juntos y llevar estas relaciones con México al máximo nivel posible en todo sentido, porque nosotros somos un pueblo que quiere y ama a los otros pueblos y queremos llevar esta relación a que nuestros pueblos ya fortalezcan esta relación de amistad entre ellos y la colaboración entre nuestro pueblo México y el pueblo mexicano, en todo sentido. Pues sin duda esperemos que este episodio ayude a encontrar la verdad, como usted mencionaba. Y pues finalmente queremos agradecer a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Esperamos que lo que aprendimos, lo que escuchamos, pues de alguna forma sí se ha tomado en cuenta y impacte en nuestra vida. De nuevo, muchas gracias a usted, embajador, por aceptar nuestra invitación y les recordamos estar pendientes la siguiente semana para la siguiente edición del podcast. Muchísimas Muchas gracias. gracias, María, y estamos a la orden cuando quieran.